Parte 4. Con un ojo en su entorno, los jugadores bajaron por las debilitadas escaleras hacia el edificio. El interior era inesperadamente impresionante, con 5 altas estatuas de pie. Unas losas de piedra estaban cerca de los pies de las estatuas. Sin embargo, el grupo estaba a cierta distancia y no podía leer lo que había en esas losas. Por supuesto, había hechizos para leer la escritura, pero nadie estaba de humor para hacer eso. Momonda tenía un mal presentimiento sobre esto. Él había visto este tipo de diseño de mazmorras varias veces en el pasado. El elevado entusiasmo que tenía no estaba por ningún lado. Ah, Momonda-sen, esto se ve como una mazmorra de ataque simultáneo. Y parece ser del tipo más duro, del tipo que necesita 5 grupos para avanzar. Por otra parte, probablemente deberíamos estar contentos de que no es una de esas mazmorras que necesita grupos de 36 hombres, una legión, y que permita que 2 gremios cooperen para que la invadan. Esas mazmorras simplemente son una locura. Momonda se quejó en silencio cuando las palabras de Tabula Esmaragdina reivindicaron su sensación de aprensión. También había murmullos a su alrededor. Mucha gente odiaba las mazmorras de ataque simultáneo, también conocidas como mazmorras muere por ti mismo. Las mazmorras como esta requerían varios grupos trabajando al unísono a lo largo de diferentes rutas para que sea completada. Por supuesto, era lógico que todos trabajen juntos para lograr un objetivo común. Sin embargo, era molesto estar divididos. Esta era una mazmorra desconocida que nadie había explorado antes. El hecho de no saber nada sobre esta mazmorra alimentó su ira por los desarrolladores de mierda y perfeccionó su entusiasmo ante la idea de encontrar raros cristales de datos. Si no podían permanecer juntos y compartir sus alegrías y penas, el factor de la diversión se reduciría a la mitad. No, sería peor que eso. Aunque no era del tipo supersticioso, no podía evitar sentirse incómodo de que la primera actividad como gremio sea algo como esto. Aún así, no podía quejarse de ello. Después de todo, fue su idea adentrarse en esta mazmorra, y todos se reunieron aquí, ya que lo apoyaron. Ser aún más deliberado que esto no era lo que un maestro de gremio debería hacer. En ese momento, Onitomo comenzó a sugerir las asignaciones de los equipos, como si estuviera ignorando la conmoción interna de Momonda. ¿Cómo vamos a proceder, Tabula-san? Esta es una desviación del plan original, y ahora vamos a necesitar 5 grupos. En efecto. La pregunta ahora es cómo asignaremos a todos. Probablemente deberíamos discutir esto juntos. Por cómo estén las cosas, los artesanos también deberían venir, de todos modos. Sería difícil ser presionados por detrás. La configuración de un grupo básico de 6 hombres en Yggdrasil, un tanque, 2 atacantes, un curandero, un explorador y un comodín, que era capaz de adaptarse a las situaciones cambiantes. Ellos tenían para asignar de manera uniforme a su gente en 5 grupos. Esa era una tarea que requería una gran capacidad intelectual de gran intensidad. Cualquier persona que tome esta tarea necesitaba estar íntimamente familiarizado con las habilidades y preferencias de cada uno. Un equipo armado descuidadamente no sería capaz de tener éxito. Por lo tanto, la asignación de los grupos era uno de los mayores desafíos que requería tal esfuerzo. Ahora, la cuestión era cómo terminar esta mazmorra. Las mazmorras como esta normalmente estaban diseñadas para que todos lleguen a la habitación del jefe, con lo cual, ellos se enfrentarían al jefe de asalto juntos. Si este patrón estaba en lo correcto, entonces los grupos tenían que ser equilibrados. Por ejemplo, incluso a 2 grupos llenos de los miembros más fuertes le resultaría difícil completar con éxito toda la mazmorra. Siendo ese el caso, probablemente sería mejor que 4 equipos lleguen al jefe y lo derroten. Después de todo, la fuerza estaba en los números. Si no había una gran diferencia en las capacidades individuales, 24 personas siempre sería mejor que 12 personas. Incluso si el guerrero Takemikazuchi, uno de los miembros más fuertes de Inzoagaon, fuese atacado por 2 jugadores de igual nivel, había una alta probabilidad de ser derrotado. El hecho era que, por cada ataque que él lanzara, recibiría 2 a cambio. Por supuesto, había algunos tipos de monstruos que podían ganar cuando superaban el número de 2 a 1, pero eran pocos y distantes entre sí. Por lo tanto, lo más importante era no perder a nadie y llegar al centro de la mazmorra. Onitomo se puso delante de todos y discutió el asunto de la asignación de los grupos. Momonda permaneció en silencio.
Ponitomo era el mejor planificador en el grupo, así que estaría bien permitirle manejar las cosas. Probablemente todos aquí pensaban lo mismo. Incluso estaría bien si él comenzaba a dar órdenes. En muchos juegos, no se podía reorganizar un grupo fuera de una zona segura, o en ciertos lugares designados. Sin embargo, en Yggdrasil, se podía cambiar libremente el grupo en cualquier lugar y en cualquier momento. Esto permitía grupos muy flexibles, y con un buen equipo, uno podría superar cualquier dificultad. Sin embargo, los efectos de la magia y las habilidades de todo el grupo terminaban una vez que el grupo se disolvía. Uno tenía que tomar ese inconveniente en cuenta a la hora de reagrupar. Ese truco no funcionaría si se utilizaba en una situación extrema. Él miró a sus compañeros de gremio. Algunos de ellos estaban cambiando sus equipos. Algunos de ellos se desconectaron brevemente para ir al baño, y algunos de ellos estaban hablando animadamente con Ponitomo. Aunque todos ellos parecían estar haciendo sus propias cosas, Momonda podía sentir una extraña sensación de coordinación que impregnaba la escena. Poco a poco, los atacantes mágicos, atacantes físicos, los tanques, curadores, exploradores y otros fueron asignados a sus grupos. Momonda cayó en la categoría otros. Los otros no eran innecesarios. Aunque estaban fuera de lo común en su mayor parte, este gremio, en Zoargaon, era diferente. Para ellos, los otros eran clases desafiantes que podían adaptarse a muchas circunstancias diferentes. Momonda usó las drops, caídas, de los Pekin, matar jugadores, los cadáveres de otros jugadores, para aprender muchos hechizos diferentes. Debido a eso, era colocado normalmente en esta posición durante las incursiones de las mazmorras. Por supuesto, no se le dio esta posición porque podía usar muchos hechizos diferentes, sino porque podía utilizar hechizos adecuados para la situación adecuada. Como tenía que manejar esta tarea difícil, Momonda tenía prioridad sobre los cadáveres de Pekin, como un signo de fe de sus compañeros en sus habilidades. A cambio, Momonda lo daba todo por sus compañeros, y todos ellos sentían que no podía hacer nada erróneo. Por último, Ponitomo anunció las asignaciones del grupo. El grupo de Momonda se compone de el atacante mágico, Umberto Lainoden. El atacante físico, Guerrero Takemikazochi. Tenke, Boku Charama. Senador, Yamaiko. Explorador, Nishiki Endrai. Y Momonda era el comodín. Momonda se quedó sin aliento por la sorpresa al oír la alineación. Había gente en el gremio que podía despejar una mazmorra con facilidad, y más de la mitad de ellos estaban en su grupo. El primero era Umberto Lainoden, que tenía niveles en varias clases, alardeando una gran potencia de fuego. Su daño explosivo no tenía rival. El siguiente era el guerrero Takemikazuchi, que tenía niveles en clases orientadas a la ofensiva como el Kensai así sucesivamente. Al igual que Nishiki Endrai, su defensa era baja, pero al mismo tiempo, tenía la capacidad más alta de daño físico en todo el gremio. Boku Charama, el tanque, era un personaje especializado que había maximizado su defensa. Ella tenía el título de la insumergible. La senadora Yamaiko era una Nepirim, que apostó por la capacidad de su raza para tomar 2 puntuaciones muy altas de habilidad y 3 puntuaciones muy bajas de capacidad para maximizar su espíritu y resistencia. Además, ella estaba totalmente equipada con un equipo que abandonaba la ofensiva para centrarse en la defensa. Combinado con sus capacidades regenerativas, ella podía sobrevivir mucho más que una endurecida clase tante. Nishiki Endrai era su explorador, pero debido a su enfoque absoluto en el poder de ataque, él también era un buen atacante en su propio derecho. Además, cuando usaba sus habilidades de sigilo, podía dar un solo golpe cuyo poder podía superar incluso al del guerrero Takemikazochi. Este era un equipo compuesto por miembros que estaban totalmente optimizados para su función. El hecho era que, si estos miembros fueran redistribuidos en todos los otros grupos, no sería una sorpresa si su tasa de supervivencia subía. Esto realmente está bien. Al oír la voz de Momonda, Ponitomo se dio la vuelta. Oh, Momonda-sen, ¿pasa algo malo? Francamente, creo que este grupo está un poco desequilibrado. Todos son buenos jugadores y parece que estarían mejor distribuidos en los grupos apoyados por los NPCs con el fin de reforzar sus capacidades. Momonda miró a su alrededor.
Las personas que no estaban aquí debían haber regresado brevemente a la ciudad para contratar varios mercenarios NBC, teletransportándose hacia sus aliados. Ellos podían evitar tener que pasar por el pantano y volver aquí directamente. Creo que poner a Boku Boku Charama-sen y al guerrero Takemitazuchi-sen en los grupos con NPCs sería más uniforme. Sin embargo, no sabemos nada de esta mazmorra. Por lo tanto, creo que sería mejor tener dos equipos fuertes en lugar de una distribución uniforme. Y los miembros del otro equipo son... Momonda miró al hombre más fuerte del gremio, Tachmei, y tuvo su respuesta. Él iba a liderar ese equipo. Él miró a las personas que estaban con él, y era verdad. Todos los miembros más fuertes de Inzoalgaon ahora estaban reunidos. Ponitomo entendía lo que Momonda estaba mirando, y asintió. Eso es correcto, son ellos. Momonda-sen, si lo peor llega a pasar, por favor, derrote al jefe con ellos. Aunque entiendo que derrotar a un jefe que requiere 30 hombres con solo 12 personas es muy difícil, creo que sería mejor hacer los preparativos para esa situación. Si ese es el caso, ¿no sería mejor que me reemplacen por alguien más? Momonda tenía fe en sus habilidades como comodín, pero tenía sus dudas sobre si él podía ser considerado como un jugador superior. Ponitomo se rió y respondió, por supuesto que no, antes de explicar. Momonda-sen, la invasión de la gran tumba de Nazarik, esta mazmorra virgen, fue el resultado de su obstinación. No. Por lo tanto, es justo que usted la termine de una manera muy hermosa, oh maestro de gremio. Muéstrenos cómo se hace. Unas olas de calor surgieron del vientre de Momonda. Ponitomo tenía razón. Él fue el que trajo egoístamente a toda esta gente aquí, así que no podía desmoralizarlos. ¿Cómo podía no hacer su parte en la conquista de esta mazmorra con todos los demás? Lo tengo. Ese es el espíritu. Además, usted es un muy buen comodín, ¿no es así, Momonda-sen? Francamente, creo que eres la persona más adaptable aquí, por eso te puse con ellos. Un grupo de especialistas puede desintegrarse rápidamente si las cosas van mal, así que tuve que incluirlo a usted y a su flexibilidad, Momonda-san. Déjeme ser honesto con usted, su grupo es el mejor porque usted está incluido. No, los demás lo son, pero yo no. Estás pretendiendo ser débil de nuevo. Cree en ti mismo un poco. El hecho es que, Nishiki Endrai, el explorador, es más que un atacante, así que, tenerte a ti en ese grupo también es para ayudar con el reconocimiento. Así que, por favor llévelos con seguridad al jefe, Momonda-san. Ahora que Ponitomo lo había elogiado hasta los cielos, Momonda no podía mostrar su lado débil. Entiendo. Por favor, acepta mi humilde contribución. Estoy deseando porque llegue. Después de establecer los grupos, cada uno se paró ante las estatuas de piedra. Como si fuera el momento justo, o más bien, ellos habían desencadenado una secuencia automatizada, algo séptimo. ¿Cómo se atreven a profanar la gran tumba de Nazarik, oh necios y codiciosos? Esa era una voz masculina. Fue seguida por una voz femenina. O debería decir, valientes. Sean tontos o valientes, nos encargaremos de ustedes. Estamos delante de ustedes, los 5 gobernantes. Era la ronca voz de un hombre, diferente de las dos primeras. En algún lugar cerca de Momonda, Boku Boku Charama murmuró, sí, jefe. Ustedes que deseen esta tierra. Derrótenos y muéstrennos su verdadero poder. Una luz apareció en las losas de piedra. Tomando las acciones correctas probablemente activaría un teletransporte de algún tipo. La última voz le pertenecía al señor de Elaine. Y pensar que vino todo el camino hasta aquí. ¿Qué camino tan largo por recorrer? Si se trata de ese hombre viejo con barba, ¿no te parece que es bastante sospechoso? Deberíamos matarlo con dañaines. Dejemos las cosas así. Tenía la esperanza de que ellos volvieran a utilizar ese sello en otro lugar. He oído que bajaron la calidad de los raros drops con el fin de contratar a un gran elenco de sellos. En lo personal, estoy a favor de que contraten a más personas. Puedo usar otro alias para actuar. Aunque hay algunos que aún no han utilizado. El arrodillado perorancino miró a Momonda. Debió de haber escuchado la conversación de su hermana.
Bueno, dejémoslo así. Ustedes, ¿quiénes desean este lugar? ¿Es eso lo que dijo? En cualquier caso, está claro que se trata de una mazmorra base de gremio. Una ventaja inesperada. Conquistar una mazmorra a menudo daba una variedad de artículos, raros cristales de datos hasta artefactos. Sin embargo, conquistar una mazmorra, base de gremio meramente te daba los derechos del propietario. Además, los gremios solo podían poseer una mazmorra a la vez. Si ellos querían reclamar otra mazmorra, tendría que renunciar a su mazmorra actual. Las mazmorras como esta apenas eran una ventaja inesperada si el gremio no tenía la intención de reclamarla. ¿Alguien desearía encontrar una base de gremio en un lugar lejano como este? Probablemente no. Además, no sabemos qué tipo de base es esta. Se desconocía cuántos niveles totales de NPCs se podían crear. Además, había otro problema más allá de eso. Se llamaba la ruina pop, generación. Los monstruos que se generaban automáticamente bajo el nivel 30 tenían un costo de mantenimiento, dependiendo de su tipo. Los no muertos no lo tenían, pero los seres vivos, en particular, las grandes criaturas, tenían un costo de mantenimiento que se incrementaba proporcionalmente con el tamaño de sus cuerpos. En otras palabras, una base de gremio que solo producía grandes criaturas vivientes, podría acumular una factura de mantenimiento ruinosa. Si el ingreso innato de una base de gremio no era suficiente para cubrir dichos costos, los miembros de gremio tendrían que ganar ese dinero ellos mismos. Además, las trampas por activación y la invocación de monstruos también eran caras. Ser atacados por un gremio enemigo podría incurrir en gastos incalculables para los defensores, e incluso podría forzarlos a la quiebra. No lo sabremos hasta que reclamemos este lugar. Bueno, siempre podemos vender la información. Su entusiasmo se había enfriado por ahora. Después de todo, incluso si tomaban este lugar, tendrían que renunciar a ello, o vender todas las cosas que el gremio había trabajado tan duro para obtener. Sintiendo el estado de ánimo en el aire, Touch me tomó la palabra. Aún así, todos. ¿No creen que deberíamos tener una adecuada base de gremio? No una alquilada como la que tenemos ahora. Podemos cambiar algo y organizarla como mejor nos parezca. Bueno, si estamos hablando de hacer lo que queramos, he estado pensando en establecernos en algún lugar y luego hacer algo en serio. Sin embargo, tiene que ser aquí. Incluso si no encontramos un lugar para establecernos, estoy de acuerdo con Tatsan, que necesitamos una adecuada base de gremio. Es decir, no podemos dejar demasiadas cosas detrás solo porque tenemos miedo de ser atacados en cualquier momento, ¿verdad? Y no necesitamos estar en un estado de alerta después de ir a un vacío lugar de alquiler. Fue respondido por un coro de gente que decía, eso es verdad. Creo que usar este lugar para experimentar en la construcción de una base de gremio sería una buena razón para tomarla. Además, he leído sobre el sistema de las bases de gremio en el sitio de los desarrolladores, pero parece diferente de la forma en que realmente está en el juego. La tumba experimental de Nazarick, Así que, si usamos esto como un trampolín, ¿qué clase de lugar vamos a utilizar como nuestra base de gremio? Tenemos que pensar en una grande, por supuesto. Deberíamos hacer una base de gremio de nivel 3000. Eso es demasiado. Eso es imposible. Todos rieron. Momonga rió con ellos. Había 9 de estas enormes bases, una para cada mundo, pero mantenerlas a todas era prácticamente imposible. Para empezar, incluso si realmente lograran hacerse con el control de todas ellas, un gremio débil inmediatamente estaría envuelto en una compleja guerra de gremios, y mantener la base sería muy difícil. Incluso si mantenemos este lugar, iríamos a la quiebra por los ataques repetidos. Siendo ese el caso, ¿por qué no encontrar un lugar más pequeño? No tendríamos que gastar tanto en el mantenimiento. Podríamos recolectar impuestos en una base ciudad, eso ayudaría con el mantenimiento. Las bases ciudad no tienen una gran cantidad de niveles NPCs, ¿verdad? El máximo es de 700, creo. Los desarrolladores de mierda lo hicieron de esa manera. Las zonas más difíciles dan niveles más altos. Así que, esto puede significar que, este lugar podría tener un número inesperadamente alto de niveles. Después de todo, nadie lo ha descubierto hasta ahora. Bueno, no vamos a llegar a ninguna parte si solo hablamos aquí,
Vamos a hacer lo que Momonda-sen dijo y tomemos este lugar de una sola vez. Podemos discutir todo más tarde. No hay que cantar victoria antes de haberlo logrado. Todos estuvieron de acuerdo con eso. Pronto, estarían pisando un territorio desconocido, una mazmorra desconocida. Conquistar una mazmorra desconocida que no estaba muy por debajo del nivel recomendado era inaudito en Yggdrasil. Esta era la dificultad que iban a enfrentar aquí. Momonda ya no podía detectar ninguna ligereza en sus compañeros. En su lugar, estaban los jugadores serios que podían superar cualquier dificultad. Momonda se llenó con una confianza sin fundamento y extraña, de que su gente podía conquistar una mazmorra que nunca habían visto antes. Había gente que decía que aquellos que se metían demasiado en el juego eran extraños y grotescos. Era solo un juego, ¿por qué tomarlo tan en serio? Sin embargo, no había nada malo en profundizarse en un juego. ¿Quién decretó que las cosas como el piano y el ballet eran hobbies de clase alta, mientras que los juegos solo eran para la gente común? Las personas que dijeron esto, no sabían que estaban simplemente forzando sus actitudes inflexibles en los demás.